Good morning, everyone. Buenos días a todos. Welcome, bienvenidos. Vamos a dar inicio We're going to start a la conferencia de este día. to today's conference. El ciclo de 4 conferencias nosotros le hemos llamado las 4 llaves para transitar el samsara. To this cycle of 4 conferences, we have called it the 4 keys to transiting samsara. Hoy nos toca estudiar y reflexionar sobre la tercera clave. Today, we're going to study and reflect on the third key, Y es sobre la transformación de las emociones. and it is about transforming negative emotions. Y antes de dar inicio a la estructura, al contenido de la conferencia de hoy, Transformando Emociones, So before reading or doing this lecture, Transforming Emotions, quiero hacer una síntesis de nuestras 2 últimas conferencias. let's summarize our last 2 conferences. Esto es para que todos recordemos y también para aquellos que se están integrando por primera vez a este ciclo. This is for all of us to remember, and also for the new ones who are just entering these conferences. Quiero decir que el contenido de nuestras conferencias presentan realmente lo que es Neuma, lo que enseña Neuma. I want to say that the content of our conferences really summarize the contents of what is Pneuma. La intención de nuestras conferencias es que aprendamos acerca del conocimiento de nosotros mismos. The intention of our lectures is for us to understand the content of ourselves. Si nos conocemos a nosotros mismos, entonces estaremos caminando hacia el espacio en nuestro corazón donde existe la felicidad. If we know ourselves, then we will walk towards the inner knowledge of ourselves, and then Felicidad, donde existe la felicidad. where the happiness is. Entonces, Neuma es el camino del conocimiento. So the Pneuma is the path to knowledge. Neuma es el camino del autoconocimiento. Pneuma is a path to self-knowledge, Y el autoconocimiento es el puente hacia la felicidad. and self-knowledge is the pathway towards happiness. Bien. La primera clave que estudiamos se llamó nuestra maravillosa naturaleza humana. So the first key that we studied was called our wonderful human nature. Esto es algo que debemos recordar siempre. This is something we must always remember. Nuestra naturaleza es la felicidad. Our nature is happiness. Cualquier otro estado negativo Any other negative state simplemente se convierte en una negación de lo que somos realmente. simply becomes a denial of who we really are. Nuestra parte eterna e inmortal que todos los seres humanos poseemos está hecho de amor y de luz. Our eternal and immortal part that all human beings possess is made out of love and light. La segunda clave fue sobre el sufrimiento no existe. The second key was about suffering does not exist. Todos debemos saber establecer la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. We must all know how to establish the difference between pain and suffering. Hay un axioma muy interesante. There's an axiom that is very interesting. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pain is inevitable, suffering is optional. Por ejemplo, For example, si nos golpeamos en alguna parte del cuerpo, nos duele, if we hit ourselves somewhere in the body, it hurts. pero no estamos pensando en este dolor durante muchos años. But we're not thinking about this pain for many years. Ese dolor es olvidado muy pronto. This pain is soon forgotten. Pero cuando se trata de dolores emocionales,
But when it comes to emotional pain, es más difícil soltarlo. it is more difficult to let go. Y como no tenemos una base psicológica y o espiritual And since we do not have a psychological and or spiritual basis de cómo afrontar estas situaciones, for how to deal with these situations, entonces decidimos inconscientemente intensificar este dolor then we unconsciously decide to intensify this pain hasta convertirlo en un sufrimiento crónico. until it's turned into chronic suffering. En esa ocasión dije que los mecanismos del sufrimiento en nuestra mente In this occasion, I said that the mechanisms of suffering in our mind, es posible conocerlos mediante la intuición. it is possible to know them through intuition. Mediante la intuición siempre sabremos cómo ser y cómo estar conscientes. Through intuition, we will always know how to be and how to be aware. El corazón tiene la sabiduría de cómo vivir de acuerdo a las leyes universales. Our heart has the wisdom of how to live according to universal laws. Esa es la síntesis de nuestras dos primeras claves para transitar el samsara. This is the synthesis of the first two keys of transiting samsara. Hoy vamos a estudiar la tercera clave Today, we're going to study the third key, y hablaré acerca de la transformación de emociones. and I will speak about transforming emotions. Todos sabemos que hay dos tipos de emociones. We all know that there are two types of emotions. Con el estudio de la naturaleza o de la maravillosa naturaleza humana, With the study of the marvelous human nature, sabemos que en cada uno de nosotros hay un principio espiritual we know that within us there's a spiritual principle. y en ese principio espiritual, And in this principle, en ese Dios interno, in this inner God, en esa chispa divina, in this divine spark, hay emociones there's sublimes sublime emotions, o positivas, como le llamamos nosotros. or positive emotions, as we call them. Emociones como el amor, Emotions such as love, la compasión, compassion, la bondad, kindness, la simpatía, sympathy, la confianza en sí mismo, self-confidence, la amabilidad, kindness, la paciencia patience, y la abstención de causar daño. and the refraining from causing harm, Que como ya dije, todas ellas tienen un origen común, which obviously I have said they have all a common origin, nuestra real y sagrada naturaleza. which is our real and sacred nature. Luego están las otras emociones, Then there's the other emotions que nosotros conocemos como emociones negativas, that we all know as negative emotions, como la amargura, such as bitterness, los celos, jealousy, el odio, hatred, la mentira, lies, el aburrimiento, boredom, la desconfianza, mistrust, el juicio, judgment, el miedo, fear, etc. etc. Todos estos estados se forman a partir del ego. All of these states are formed from the ego. En relación a las emociones negativas, In relation to the negative emotions, existe una percepción equivocada acerca de expresar tales emociones. there is a mistaken perception about the expression of such emotions. Y hablamos de ellas normalmente como si se consideraran necesarias. Talking about them normally is not only considered normal but necessary. Y llamamos sinceras a aquellas personas que lo expresan. And we call those people who express them sincere. Ver, escuchar a una persona expresando emociones negativas es de hecho una tendencia terrible. To see or to hear people expressing these negative emotions is in fact terrible. Y lo más extraño es que las personas adoran expresar sus emociones negativas. And the strangest thing is that people love to express their negative emotions. Una de las razones por las cuales
las personas hablan de sus emociones negativas one of the reasons why it is spoken in negative emotions es porque se considera que es catártico. is because it is considered to be cathartic. Los líderes, ya sea espirituales o los psicoterapeutas, Spiritual leaders or psychotherapists consideran que mediante la catarsis se liberan las emociones negativas y quedamos purificados. consider that throughout catharsis, negative emotions are released and that we are purified. Porque la palabra catarsis es griega y su significado, o uno de sus significados, es purificación. Because the word catharsis, this concept comes from the Greek. Pero esto es un concepto falso, That this concept is a false concept. ya que nadie en el mundo que haya o esté expresando sus emociones, ya sea un sacerdote, terapeuta o personas, se han liberado del sufrimiento que le generan esas emociones. Since no one who is or is expressing their emotions, being a priest or therapist or people who has freed themselves from the suffering that those emotions generate. Otra razón es que se piensa que dichas emociones, ya lo mencioné, son normales, útiles e inclusive necesarias de ser comunicadas. Another reason is that such emotions are thought to be useful, normal, and even necessary to be expressed. Y hay otro patrón en la estructura de la expresión de dichas emociones. And there is another pattern in the structure of the expression of these emotions. Y se trata de la búsqueda y hallazgo fácil de oídos cómplices y anhelantes de chismes. It is about searching and easy finding the complicit of the craving ears of gossip. Esa actitud mecánica es inconsciente, This mechanical attitude is unconscious, muchas veces difícil de controlar. often difficult to control. Y esta forma como nosotros expresamos nuestras emociones negativas con buenas intenciones And this way in which we express these negative emotions with good intentions no nos purifica. does not purify Lo us. único que hace es que reforcemos nuestros estados de perturbación e intranquilidad. It only makes us reinforce our states of disturbance and restlessness. Y esto pertenece a una sabiduría ancestral. And this belongs to an ancient wisdom. No es un concepto nuevo. It's not a new concept. Por ejemplo, el budismo, una tradición de 2500 años, For example, Buddhism, a tradition of 2,500 years, y su representante, el Dalai Lama, dice acerca de las emociones erróneas que se comparten. and its leader, the Dalai Lama, says, according to the emotions, Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas y problemas, let go of people who only come to share complaints and problems, historias desastrosas, disastrous stories, miedo y juicio de los demás. fear and judgment of others. Si alguien busca un cubo para echar su basura, If someone is looking for a bucket to throw away their trash, procura que no sea en tu mente. try it not to be in your mind. Comprendamos, pues, que hay tres cosas peligrosas So let us understand then that there are three dangerous things que padecemos como humanos. that we suffer as humans. Primero, las bacterias, First is the bacteria, y en segundo lugar, los virus, and secondly, the viruses que son aún más infecciosos. that are even more infectious. Y en tercer lugar, And in the third place está la persona que es completamente negativa is the person who is completely negative y aquella que puede infectar a las gentes de un modo mucho más peligroso que las bacterias o los virus. and the one who can infect people in a much more dangerous way than bacteria or viruses. Todos hemos experimentado la enfermedad We have all experienced sickness, y hay una característica muy importante en la enfermedad, and there is a very important characteristic in sickness. es que cualquier tipo de enfermedad física muchas veces nos abren a la reflexión de lo valioso que es la salud. And it is that mostly physical illness opens up to reflect on how valuable health is. Postrados en nuestra cama reflexionamos siempre sobre lo maravilloso que es la vida. So being in our bed, we reflect always of how wonderful is life.
la relación amorosa, love relationships, el abrazo, hugging, decir te amo. to say I love you. Y postrados en la cama, muchas veces And tomamos decisiones importantes para nuestra transformación. so being in our bed, sometimes we make important decisions for our transformation. No estoy diciendo que es bueno enfermarnos I am not saying that that it's good to get y sick que hay sabiduría en la enfermedad. and that there is wisdom in sickness. Lo que estoy diciendo What I'm saying es que la enfermedad nos abre a la reflexión, is that illness takes us out of the stress of daily life al, and takes us to reflection, al sacarnos del estrés de la vida diaria. as taking us away from the daily stress. Y la reflexión de la que he estado hablando viene espontáneamente desde el corazón. And then the reflection, which I'm speaking about, comes spontaneously from the heart. Entonces es cuando nos damos cuenta de la importancia del descanso Then is when we realize the importance of rest y de revisar y armonizar nuestra vida. and to review and harmonize our lives. Bien, esto es en cuanto a las enfermedades físicas So this is connected to illness y la manera como nos abren a la reflexión. and how this opens up to a reflection. Pero ¿qué pasa con los estados negativos, con las emociones negativas? But what happens with the negative states? Las emociones negativas no cierran, Negative emotion does not close, no nos abren como las enfermedades. does not open us like illness. Bloquean a nuestros anhelos más sinceros de transformación. They block our most sincere longings for transformation. Detienen nuestra progresión espiritual They stop our transformation, y además vulneran nuestro sistema inmune. and they also violate our immune system. Entonces estoy hablando de emociones negativas So I'm speaking about negative y de emotions emociones superiores. and also superior emotions. Las emociones superiores vienen de la chispa divina. Superior emotions come from the divine light. Estas emociones se expresan en nosotros a través de un centro que llamamos centro emocional superior. These emotions come to us from a center that we call the superior emotional center. Y está el centro emocional inferior, But we also have an emotional inferior center que expresa emociones erróneas. that expresses negative emotions. Pero ¿cuál es el componente de una emoción negativa? But what is the component of a negative emotion? El sufrimiento es producto del miedo. Suffering is produced by fear. El miedo es producto del apego. Fear is produced by Attachment. attachment. El apego es el producto del deseo. Attachment is produced by desire. El deseo es el producto de la ignorancia. Desire is produced by ignorance. Ignorancia, deseo, apego, miedo y sufrimiento Ignorance, desire, attachment, fear, forman, and suffering, forman la estructura del ego. they form the structure of the ego. Esa estructura de las emociones negativas. This is the structure of these negative emotions. Por eso es muy importante poner nuestra atención en el ego. This is why it's very important to put or to place our attention on the ego. Las emociones negativas no fluyen espontáneamente. Negative emotions does not flow spontaneously. Son creadas por el ego. They are created by the ego. Y el ego tiene un componente realmente nefasto basado en su ignorancia. And the ego has a very negative component based on ignorance. El ego es la fuente de la confusión, The ego is the source of confusion, de la crisis crisis, y del embotamiento de la mente del ser humano. and dullness of the human mind. Los componentes invisibles a nuestros ojos y a una mente no entrenada The invisible components to our eyes and an untrained mind son, vuelvo a repetir, are, and I repeat this again, la ignorancia, ignorance, el deseo, desire, el apego, attachment, el miedo fear, y el sufrimiento. and suffering. También podemos referirnos al ego como la inconsciencia. We can also refer to the ego as unconsciousness. Y en este estado de inconsciencia, And in this unconsciousness state, las emociones negativas se presentan tan velozmente negative emotions appear so quickly que pasa desapercibido de nuestra incipiente
vigilancia mental. that it goes unnoticed by our incipient mental vigilance. Bien, hablemos un poco más sobre nuestra configuración interna. So let us speak a little bit more about our own constitution, internal constitution. En la configuración de nuestro ser espiritual In the configuration of our own spiritual being, existe un centro emocional superior, there exists a superior center, emotional superior center, cuya función es reproducir estados interiores de amor, its function is to reproduce inner states of love, bondad, benevolencia, goodness, and benevolence, serenidad, serenity, paz, peace, calma, calmness, intuición, intuition, sabiduría and wisdom, y muchos otros valores. and many other virtues. and values. Entonces, el ser en cada uno de nosotros So then the being within ourselves expresa sus virtudes a través del centro emocional superior, expresses its virtues through this emotional superior center, porque nuestro ser espiritual solo emana emociones sublimes. because our inner being only emanates sublime emotions. El otro centro es el centro emocional inferior. The other center is the lower emotional center. Aquí encontramos estados negativos, In here we find negative states como la ira, such as anger, el miedo, fear, la desesperanza, hopelessness, el odio, hatred, el desprecio, contempt, la depresión depression, y sus diferentes combinaciones. and its different combinations. Pero hay algo importante. But it is important. Es importante saber que este centro no es así por naturaleza. It is important to know that this center is not like this by nature. Las emociones negativas que están allí son porque las hemos adquirido. The negative emotions that are there are because we have acquired them. Las hemos asumido en nuestra psique. We have cultivated and reinforced these acquisitions. Y esas adquisiciones las hemos cultivado y reforzado. And these we have cultivated and reinforced. Por otro lado, también nosotros mismos hemos creado y recreado otras emociones negativas en el transcurso de nuestra vida. Furthermore, we ourselves have created and recreated other negative emotions over the course of our lives. Entonces hay un fenómeno muy interesante frente a las emociones negativas. So there's actually a very interesting phenomenon in front of these negative emotions. Y es que su presencia por muchos años en nuestra psiquis And it's that their presence for many years in our psyche nos ha hecho parecer has made us seem que siempre estuvieron allí that they were always there y que son completamente naturales and that they are completely natural y hasta necesarias and even y necessary, que además forman parte de nuestra naturaleza humana. and that they even form a part of our true nature. Entonces volvamos al concepto que tenemos de las personas que hablan de sus emociones negativas, So let's go back to the concept of the people who speak about negative emotions. porque la aceptación y adaptación natural de esas emociones desagradables Because if we accept these negative emotions no, y adaptación natural and we adapt to these natural emotions, de esas emociones agradables, of these unpleasant emotions, hace que cuando alguien hable de sus problemas con todo el mundo, makes when they talk about their problems with everyone, se les considere personas sinceras, they are considered sincere people, abiertas. open people. Obviamente, esto no tiene nada que ver con la sinceridad Obviously, this has nothing to do with sincerity o con el abrir el corazón. or with opening the heart. Cuando una persona habla de sus emociones negativas, When a person speaks about negative emotions, nos indica que hay un signo de debilidad mental, que no sabe, de alguien que no sabe gestionar sus propios agravios. this is simply a sign of mental weakness, of someone who does not know how to manage their own grievances. Una persona que no sabe gestionar los insultos que llegan a ella o que ella da, So a person who does not know how to gestion
the emotions that come to them, las ofensas, los perjuicios, los daños, the insults, the offenses, the damages, y otros más pueden ser los agravios que en el transcurso de nuestra existencia como seres humanos recibiremos precisamente por la presencia del ego. and some others would be the offenses that we will receive throughout existence due to the presence of the ego. Creo que en este punto de la conferencia todos estamos de acuerdo de que las emociones son y están en cada uno de nosotros. I believe that at this point of the conference, we all know that the emotions are a part of ourselves. Pero lo que quiero dejar sentado es la idea de que esas emociones no forman parte de nuestra naturaleza. But what I want to say is that these negative emotions does not form part of our true nature. ¿Cómo saber que no es así? How do we know that this is not like this? Obviamente necesitamos una estrategia para conocer nuestras emociones inferiores. Obviously, we need a strategy to know our lower emotions. ¿Cuál es la actitud apropiada para iniciarnos en la desactivación de las emociones negativas? So what is the appropriate attitude to initiate in the deactivation of these negative emotions? Primero es mirarnos a nosotros mismos, First is to look at ourselves, sin condenar y tampoco justificar ninguna emoción negativa que haya surgido o surja en nuestro interior. without condemning or justifying any negative emotion that arises within us. Es decir, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. It is to say that we have to be sincere with ourselves. Pero para ir más allá, necesitamos recurrir a una técnica llamada la observación de nosotros mismos. And to go beyond that, we have to resort to the technique of self-observation. Quiero decirles que la técnica de la observación de nosotros mismos es inherente a nuestro ser, nuestra conciencia. I want to say that this technique of self-observation is a part of our consciousness and our inner being. No es nada que que tengamos que crear. It's not something that we have to create. Ya existe incorporado en nuestro software espiritual. It is already incorporated in our spiritual software. Solo hay que activarlo. We only have to activate it. Entonces, la observación, So then self-observation, ¿cómo observarnos? how to observe us. Hay que ser capaz de observar con serenidad el flujo de nuestras emociones positivas y negativas. We have to have the ability to observe the flow of our positive and negative emotions. Las emociones dulces, amorosas, tiernas, Emotions that are sweet, loving, tender, pacíficas, peaceful, son fáciles de identificar, are easy to identify ya que generan en nosotros un estado de calma. since they generate a state of calm in us. Pero también están las emociones negativas, But there's also negative emotion. para darnos cuenta que todas esas emociones nos agitan internamente. So that we realize that all of these emotions agitate us internally. Son dañinas por naturaleza. They're harmful by nature. Y además todas ellas llevan una carga de veneno. And all of them carry a load of poison. Y así, poco a poco descubrirás que en el fondo de todas esas emociones, And so, little by little, you will discover that at the bottom of all these emotions, a través de la observación, through observation, podrás ver, darte cuenta you'll be able to see, to realize que allí se esconde la ira, that in there, there's hidden anger, la paranoia, paranoia, la violencia violence, y el orgullo o la adoración de nosotros mismos. and pride or adoration of ourselves. Esto es posible descubrirlo a través de la observación. This is possible to discover throughout self-observation. Se observa desde el corazón. We observe from our heart. El corazón es como una atalaya desde donde podemos vigilar. The heart is a place from where we can observe ourselves Y tener una visión panorámica de nuestros procesos internos. and to have a panoramic vision of our own internal process.
Hay que recordar que en nuestro corazón se encuentra nuestro oasis interior, We have to remember that in our heart is our interior oasis, donde existe por siempre la bella intuición, where it exists always that beautiful intuition que tiene el poder de hacernos ver la verdad de manera instantánea, that has the power to make us see the truth instantly. La intuición nos jala, nos lleva, nos arrastra siempre al despertar a la conciencia. Intuition pulls us, takes us, always drags us into consciousness. Entonces, si nos observamos Then if we observe ourselves desde el corazón, from the heart, estaremos recibiendo ese flujo permanente, constante de intuición. we will be receiving these, what is observed from the intuition. Entonces, desde el corazón, todo se observa serenamente, So then from the heart, everything is observed serenely, sin miedo, without fear, sin culpa, without guilt, sin juicio de nosotros mismos. without judgment of ourselves. Y así es como puedes ver las cosas con objetividad. And this is how you can see things objectively. Entonces, recordemos, So then let us remember, desde nuestra naturaleza divina, from our divine nature, el ser en cada uno de nosotros, the being within ourselves, viven muchos poderes. inside there live many powers. Uno de ellos es la intuición One of them is intuition. y el otro es la observación serena. The other one is serene observation. Cuando estemos observándonos, When we are observing ourselves, descubriremos toda la dinámica de nuestros pensamientos, palabras, emociones y acciones. we will discover all the dynamic of these thoughts, emotions, and acts. Y algo que nos conviene a todos And something that is convenient for everyone es anotar nuestras observaciones, is to write down our observations. porque se trata de un trabajo de investigación de nosotros mismos. Because it's an investigation that we're doing for ourselves. Es conveniente hacer entonces una lista de las emociones negativas para nuestro uso personal. So it is convenient to make a list of negative emotions for our own personal use. En esta lista se puede incluir los diversos estados de depresión, In this list, we can include the various states of depression, las distintas clases de autocompasión, the various kinds of self-pity, las variadas clases, niveles e intensidades de resentimiento persistente, the various kinds of persistent resentment, del sentimiento de no ser bien tratado, the feeling of not being well treated, las múltiples clases de odio, the many types and kinds of hatred, las muchas formas desagradables de la satisfacción de sí the many unpleasant forms of self-satisfaction, y del desprecio de los otros. and from the contempt of others. Todo eso hay que incluirlo en nuestra lista. All of that we have to include it in our list. Pero hay algo más. But there is something else. Hay una emoción muy especial que debemos observar e incluirlo en nuestra lista. There is a very special emotion that we must observe and include in our list. Y es el sentimiento de merecimiento. And it is the feeling of merit. Sinónimos del sentimiento de merecimiento serían Synonymous of this feeling of merit will be el automérito, self-merit, el orgullo, pride, el engreimiento, conceit, la vanidad, vanity, el narcisismo. narcissism. Este sentimiento de merecimiento This feeling of merit es la más impura de todas las emociones, is the most impure of all emotions, tal vez la que nos cierra el camino a la influencia de nuestro ser y de las emociones sublimes. perhaps the one that blocks our way to the influence of our being and sublime emotions. Y en esta lista también podemos anotar las emociones negativas que hemos observado en los demás. And also in this list, we can also write down the negative emotions that we have observed in others. Pero comprendiendo But understanding que los demás, nuestro prójimo, son un espejo donde
podemos vernos reflejados. but understanding that others are the mirror where we can see ourselves reflected. Bien, ya instalados en la observación serena, So installed in the self-observation, Ya- serene ya self-observation, practicándolo, practicing this, entonces tenemos que aprender a identificar cuándo o en qué momento estamos siendo nosotros negativos. so now we have to learn how to identify when we're being negative. Y lo que puede indicarnos que estamos siendo negativos es el sabor interior de la emoción. And one of the things that can tell us that we're being negative is the inner taste of emotion. El odio tiene un sabor, Hatred la has impaciencia tiene otro sabor, a flavor. Impatience has another flavor. la ira tiene otro sabor, Anger has la another arrogancia flavor. tiene otro sabor. Arrogance has another flavor. Estoy hablando de sabores emocionales y psicológicos. I am speaking about emotional tastes, Psicológico y emocional. psychological and emotional tastes. Y cuando nosotros vayamos descubriendo el mal sabor en nuestra psique que nos dejan las emociones negativas, So when we start discovering the bad taste that we have with these negative emotions, es muy probable que entremos en un proceso de crisis transformativa. it is very possible that we enter a transformative crisis process. No estoy hablando de sufrimiento. I'm not speaking about suffering. Estoy hablando del impacto que podemos tener cuando nosotros nos damos cuenta que no hemos estado expresando nuestra naturaleza amorosa. I am speaking about the impact that we would have when we realize that we haven't been expressing our true nature. Y también nos daremos cuenta que durante mucho tiempo y de manera increíble hemos gozado del sabor de dichos estados negativos. And we will also realize that we have been, that for many time we have been, or for a long time we have been having these unpleasant flavors of our negative states. Esto es increíble. This is incredible. Disfrutar el sabor de los estados negativos To enjoy the flavor of these negative states, por supuesto, lo hacemos. obviously we do this. Por ejemplo, cuando contamos con orgullo y satisfacción nuestra aventura de haber tomado venganza por un daño que nos hicieron. For example, when we count with pride and satisfaction our adventure of having taken revenge. También las justificaciones que damos de los dramas desatados, por ejemplo, en las escenas de celos. Also, the justifications that we give of the dramas unleashed of the sins of jealousy. Algunas emociones negativas realmente son muy maliciosas, Some negative emotions are very malicious, son amargas, bitter, ásperas, rough, desagradables unpleasant, y tienen un sabor muy pronunciado. and have a very pronounced flavor. En el proceso del descubrimiento que hagamos de estas emociones, In the process of the discovering that we do of these emotions, debemos tomar la determinación we have to be very determined de arrancarlas de cualquier justificación de sí que las cubre con el propósito de poder eliminarlas. to recognize them and remove them from any justification of self that covers them in order to eliminate them. Saborear la emoción desde el corazón es el inicio de la conciencia real. Savoring emotion from the heart is the beginning of real consciousness. Conocer el sabor y así reconocer a los estados negativos. Knowing the flavor and thus recognizing negative states Solo es posible desde la intuición que nos enseña a ser más conscientes de nuestras emociones. It is only possible from the intuition that teaches us to be more aware of our emotions. Es fundamental observarnos, descubrir, saborear. Self-observation, discover, and savoring is fundamental. Tomar la determinación del cambio, de la transformación. To be determined to do the change of Todo esto transforming.
Todo esto es un proceso interno. All of this is an internal process. Nadie lo podrá hacer por nosotros. No one can do this for Ni el us, sacerdote, ni el terapeuta, ni el gurú. nor the priest, the therapist, or the guru. Ninguno de los grandes héroes solares del pasado None of the solar heroes of the past dejaron abandonado su trabajo interior y solo se quedaron a escuchar consejos de sus gurús. left behind their interior work and stayed only listening to the advice of their gurus. El gurú lo que te da es información, The guru what gives you is information, técnicas, llaves. techniques, keys, Y lo mismo debería ser el psicoterapeuta, and the same should be done by the psychotherapist, pero no basado en un modelo de escuela, but not based on a scholar model, sino basado en un proceso personal de autoobservación. but based on a personal process of self-observation. Esto es la diferencia entre Neuma y cualquier otra información en el mundo en torno al conocimiento propio. This is the difference between Numa and any other information in the world about self-knowing, self-knowledge, sorry. Entonces, So then, si deseamos progresar sinceramente en nuestro despertar, if we want to sincerely progress in our awakening, un requisito fundamental es revisar los conceptos y las maravillosas imágenes que tenemos de nosotros mismos. a fundamental requirement is to review the concepts and the wonderful images we have of ourselves. Esto es esencial, This is essential porque ninguno de nosotros because none of us nos creemos personas malas. believe ourselves bad people. Todos nos imaginamos normalmente como personas amables y tolerantes. We normally imagine ourselves that we're kind and tolerant. Todos nosotros creemos que somos de trato fácil, We all think that we are easygoing, bondadosos, kind, magnánimos, and magnanimous, cultos, educated, grandiosos. and great. Lo que no vemos es nuestra ilusión de ser buenas personas. What we do not see is the illusion of being good people. Y debajo de todos estos de estos conceptos que nos autoengrandecen, hay una gran cantidad de emociones negativas. And under these negative emotions that make us bigger or prouder, all of those things are a lot of negative emotions. Y también hay mucho diálogo interior, And there's also a lot of internal dialogue, engreimiento conceit, y mucha vanidad. and a lot of vanity. Es importante dejar a un lado ese falso concepto de nosotros mismos. It is necessary to see all these illusions throughout observation. Es preciso ver toda esta ilusión mediante la observación It is really necessary to see all these illusions throughout observation para confrontarnos a nosotros mismos con mucha sinceridad so that we can confront ourselves with much sincerity y no dejar nuestra vida emocional en la oscuridad and not live our emotional life in the dark y permanecer en la ilusión que somos únicos. and remain in the illusion that we are unique. En el proceso de observación, In the process of que observation fluye de una manera espontánea desde nuestro corazón, that flows from a spontaneously way from our heart, nosotros tenemos que estar atentos, conscientes, we have to be paying attention and aware para que esta observación so that this y observation este darse cuenta o esta conciencia que deja la autoobservación and this realizing or this awareness that self-observation leaves pueda realmente tener el poder de ver, may really have the power to let us see, de darse cuenta. of realizing. Entonces, cuando estamos atentos, So then when we're aware, nos daremos cuenta que los estados negativos we will realize that negative states surgen mecánicamente, arise mechanically, provocados directa o indirectamente provoked or caused directly or indirectly por alguna circunstancia exterior.
by some external circumstance, por algo que se dijo o que malinterpretamos, by something that was said or misinterpreted, o por algún incidente trivial. or by some trivial incident. Vamos a dar un ejemplo We're going to give an de example cómo se procesa una emoción interior. of how an inner emotion is processed. Pero entonces, a través de la observación, But then through self-observation, nosotros podemos ver paso a paso we're able to see step by step qué es lo que sucede en nuestra mente, en nuestras emociones, what happens within our mind, within our emotions, para llegar a ese estado de perder el control y de estar gritando o llorando. in order for us to lose control and to be shouting and crying. ¿No? La única conciencia que nosotros tenemos de los estados emocionales erróneos The only consciousness that we have of these erroneous states of consciousness es sobre is from la manera cómo entramos a la discusión y después cómo salimos. the way we enter this discussion or the way we get out of it. Pero no sabemos qué sucede en medio But we don't really know what happens in the middle porque no nos estamos observando. because we're not self-observing ourselves. Si nos observáramos, If we observe ourselves, pudiéramos ver que ante un insulto we could see that when an insult comes, hay algo que se hiere en nosotros. there's something that it's been hurt within us. Y lo que se hiere es nuestra vanidad o amor propio. And what has been hurt is our vanity or self-love. Y también la imagen maravillosa que tenemos de nosotros mismos. And also the wonderful image that we have about ourselves. Ante un insulto, nuestro orgullo es herido mortalmente. So when we receive an insult, our pride is hurt. Y en la observación analítica, And in the analytic observation, podemos ver que hay un ego que es el del amor propio, we can see that there is an ego, which is the self-love, que es el que recibe el insulto. which is the one that receives the insult. Entonces, salen los yoes, pero también salen los diálogos de los yoes. So then we can see the egos, but also the dialogues of them. Después del insulto, el amor propio herido dirá, So after the insult, the wounded self-love will say, ¿cómo es posible que este infeliz me esté insultando, me esté diciendo cosas terribles? how is it possible that this unhappy person tells me these terrible things? Eso se llama diálogo interior. This is called interior dialogue. Pero como no nos observamos, no lo vemos, no lo escuchamos. But since we're not observing ourselves, we don't really realize it is there, and we don't see it. Y entonces el amor propio herido sigue hablando. And then this self-love that's been hurt keeps talking. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de quién soy yo? How it is possible that you don't realize who I am? Y luego viene otro yo, el yo de la indignación. And then there comes another ego, the ego of Y indignation, grita internamente. and shouts internally, Dadle su merecido. give what it deserves, Responderle. respond to. Esto no se puede quedar así. This cannot stay like this. Dile así. Tell him like that. Eres un incompetente. You are an incompetent. Pero luego sale otro ego, el yo de la irritación. But then there's another ego, the irritation one. No, así no le digas. No, don't say it like that. Díselo más fuerte para que le duela. Say it stronger so that it hurts. Y nosotros en medio de esa pelea decimos, ok, So us in the middle of this battle, we say, okay, usa mi voz, use my voice, usa mi energía, usa mi cuerpo, usa mis ojos use my energy, my body, my eyes, para expresar más furia. so that you can express more fury. Y entonces, And then en esta escalada de emociones negativas, in this rising of negative emotions, por la presencia de egos que se sienten aludidos, because of the presence of egos that are alluded, volveremos a la carga de insultos. we will go back to the charge of insulting. Entonces le diremos, tú eres un perturbado y un idiota. And we will say, you are a disturbed and an idiot. Pero, But como nos encontramos frente a frente a otra persona igual de poseída por la ira que nosotros, since we're face to face with another person just as possessed by anger as we are, el insultador también responderá con más rabia. the insulter will also respond with more anger. Y ahora nosotros manifestaremos
otro ego, que es el ego de la cólera. And we will now express more anger in response, which is with the ego of cholera. Y el adversario entrará en furia. And then the adversary will enter into fury. Y nosotros podríamos entrar a actuar en una forma violenta, ya no solo verbal, And we could enter to act in a violent way, not only verbally, sino también física. but also physically. Y esto es grave. And this is very grave. Y todos sabemos que los daños de una agresión física son realmente incalculables. And we all know that the damages of physical aggression are really incalculable. Al final de la pelea, At the end of the fight, quedamos totalmente vaciados de nuestra energía. we are totally drained of our energy. Y lo único que quedará en nuestra memoria And what remains in our memory es el orgullo herido, is the wounded pride, el resentimiento resentment, y un deseo de venganza. and a desire for revenge. Y un cavilar amargo, crónico, de ese ultraje And the chronic bitter brooding of that outrage, que alimentará el resentimiento y el odio. which will fuel resentment and hatred. Toda esta amarga experiencia regresará, desafortunadamente, muchas veces en nuestra vida And all this bitter experience will return many times in our lives, y también en nuestros sueños. also in our dreams, Y condicionará fuertemente nuestra relación con los demás, and will strongly condition our relationship with others, ya que este evento nos convertirá en personas desconfiadas, because this event will make us insecure, inseguras suspicious, y, por lo tanto, también irritables. and therefore irritable. Y otra cosa que sucederá And one other thing that will happen es que muchas veces en nuestra vida, ya sea en la cama o comiendo o en nuestro coche o en el autobús, is that many times in our life, in our bed, in our bus, or in daily life, viajaremos a la escena, we will go back to this scene, reviviremos la escena. and we will remember or revive this scene. Y es claro que como estamos dormidos, justificaremos nuestra violenta defensa. And since it's very clear that we're asleep, we will justify our violent defense. Y en otros momentos de ese recuerdo pensaremos que lo que dijimos en aquella ocasión no fue suficiente como respuesta. And at other times, remembering this scene, we will think that what we said was not enough in response. Y entonces en nuestro interior ensayaremos el mismo escenario And then in our interior, we will rehearse this same scenario con respuestas e insultos más sofisticados de nuestra parte with responses and more sophisticated insults on our part, para continuar humillando a la otra persona, so that we may continue humiliating the other pero person. ahora en nuestro interior, But now within us, en la cueva de nuestra mente. in the cave of our mind, Esta reproducción de los hechos this reproduction of the facts muestra la insaciabilidad del yo por expresarse y alimentarse. shows the insatiability of the self for expressing and feeding. Este mismo proceso mental The same mental process y emocional and emotional y process este gran desgaste de energía and this great loss of energy, se aplica a todo ego, it is applied to all ego, a los celos, la jealousy, envidia, envy, la gula, la gluttony, lujuria, lust, el orgullo, pride, etc. etc. Para continuar en el estudio de nosotros mismos, To continue in the study of ourselves, es importante detenernos a reflexionar sobre las consecuencias o karma mentales, emocionales y energéticas y de salud de estos malos momentos. it is important for us to stop to reflect on the karma, the mental, emotional, energetic, and health consequences of those bad moments. ¿Cómo podemos ver todo este proceso interior? How can we see all this in internal process? A través de la observación serena, Through serene self-observation, a través de la intuición, through intuition, sin juicio, sin justificación. without judgment, without justifying. Es así como podemos entrar al análisis de cada pensamiento, de cada emoción,
It is in this way that we could enter the analysis of every thought, every emotion que el ego produce en nuestro interior. that the ego produces within ourselves. Debemos hacer eso si queremos ser felices. We need to do this if we want to become happier or be happy. Es muy interesante la contradicción que surge en el ser humano. It is very interesting to see the contradiction that arises within the human being. Queremos ser felices, We want to be happy, pero sin embargo nos ponemos a merced del ego. but nevertheless, we just give ourselves to the ego. Para que realmente podamos ser felices, In order for us to really be happy, necesitamos eliminar el ego. we need to eliminate the ego. Eliminando el ego, Eliminating the ego, se eliminan las emociones negativas. negative emotions are eliminated. Eliminando las emociones negativas, Eliminating negative emotions, entraremos en el espacio de las emociones sublimes. we will enter into the space of sublime emotions. Bien, quiero quiero ampliar el concepto de la observación y el descubrimiento de la emoción negativa. So I want to amplify the knowledge about observation and Y descubrimiento de la emoción negativa. the discovering of the negative emotion. Entonces, la observación y el descubrimiento de la emoción no es suficiente. So then observation and the discovery of negative emotion is not enough. Es el primer paso It's para on- descubrirlas. It's only the first step to discover them. Si haces correctamente la observación If you do correctly the y observation descubres las malas intenciones del ego and you discover the bad intentions of the ego y abandonas la expresión de esa emoción negativa, and you abandon the expression of this negative emotion, podrás experimentar la sensación de haber escapado repentinamente de algo maligno. you will experience the feeling of having suddenly escaped from something evil, Haber escapado de algo que no te dabas cuenta que tenía mala intención. something you did not realize was malicious or had a bad intention. Entonces comprenderás por qué se dice que podemos descubrir la presencia de los estados negativos por medio del sabor interior. Then you will understand what it is said that we can discover the presence of negative states throughout the inner flavor or savor. Aprendiendo a observar serenamente, podrás descubrir y oponerte a la emoción negativa. By learning to observe serenely, you will be able to discover and oppose negative emotion. Y esto lo harás en la medida en que verás que no hay ningún valor en la expresión de dichas emociones. And you will be making this when you see that there is no value in the expression of these emotions. Te darás cuenta que sus efectos son dañinos, You will realize that their effects are harmful. que no contienen nada de noble. They do not contain anything noble. No hay nada de bello ni de fuerte en esas emociones. There's nothing beautiful or anything strong in that emotions. Solo contienen debilidad They only contain weakness y a menudo constituyen hasta el principio de la histeria, de la locura o del crimen. and often constitute until the beginning of the hysteria, madness, or crime. Así que nos observamos, vemos al ego en acción So we observe ourselves, we see the ego in y action, lo siguiente es oponernos, and then the next thing is to oppose, separarnos de la emoción, to separate ourselves from emotion, resistirnos conscientemente a que ellas se manifiesten to consciously resist for it to manifest, y que nos obliguen a dar un paso más allá que nos lleve a la pérdida de la conciencia. and take it a step further that leads to loss of consciousness. Pero si por alguna razón entramos en el proceso de la expresión de las emociones negativas, But if for some reason we enter the process of expressing these negative emotions, debemos aplicar otra estrategia. we should apply another strategy. Se llama el recuerdo de sí. It's called the remember of the self. El recuerdo de sí se refiere a una oposición consciente de la emoción negativa. So self-remembering refers to conscious opposition to negative emotion. El recuerdo de sí es una virtud de nuestra conciencia Self-remembering is a virtue of our consciousness, que tiene el poder de congelar, which has the power to freeze, parar, to stop, interrumpir interrupt el flujo de la emoción negativa. the flow of negative emotion. Porque una vez detenido ese proceso,
Because once the process has been stopped, podemos estudiarlo y darnos cuenta de su maldad y toxicidad. we can study it and realize its evil and its toxicity. Ok, entonces nosotros observamos nuestra mente, nuestras emociones. So then we observe our mind, our emotions. Desde la intuición nos estamos dando cuenta de la mala intención de esa emoción. From our own intuition, we're realizing of the bad intention of this emotion. Y aún que nos demos cuenta, el diálogo interior de los egos es tan grande que no podemos detenerlo. And even if we realize this, there is the inner chat or inner dialogue of the ego, and we cannot stop this. Y entonces también nos encontramos que estamos insultando. And then we find ourselves insulting. Si hemos caído en la provocación, If we have fallen into si provocation, nos hemos olvidado de nosotros mismos, if we have forgotten about si nos ourselves, hemos olvidado de nuestro trabajo, if we have forgotten about our work, pero en la mitad, o en la cuarta parte, o en la mitad, o en las 3/4 partes de la expresión de la emoción negativa, but in the middle or the 3/4 of this expressing this emotion, si nos conectamos con el poder de nuestro corazón, if we connect ourselves with the power of our heart, podemos parar esa acción, we can stop this action. podemos interrumpir ese proceso We can stop or interrupt this process y dejar de pensar and stop thinking, en función al ego, connecting to the ego. dejar de hablar lo que el ego nos pide que hablemos, Then we will end the discussion. dejar de sentir lo que el ego nos pide que sintamos. We will stop feeling what the ego asks us to feel. Es necesario hacerlo. It is necessary to do this. Esto se llama recuerdo de sí. This is called self-remembering. Congelar, parar, interrumpir el proceso. To freeze, to stop, and interrupt the process. Puesto que las emociones negativas son las grandes derrochadoras de energía y sus efectos destructores, Since negative emotions are the great waste of energy and their destructive effects, es importante intentar con todo nuestro corazón separarnos de estos estados negativos. it is important to try to separate from these negative states. Repito, no acompañarlo, I repeat, not to no accompany ceder it, a la provocación, not to give into provocation, no copiar, not to copy, no escuchar, not to listen. aunque la respuesta a la ofensa ya se haya iniciado. Although the response to the offense had already begun. Debemos hacer un esfuerzo consciente para detener el flujo del veneno. We must make a conscious effort to stop the flow of the poison. Pero si nos olvidamos de nosotros mismos, But if we forget about ourselves, si nos identificamos con las emociones negativas, if we identify with the negative emotions, entonces terminaremos la discusión mortalmente heridos. then we will end the discussion totally wounded. Habremos perdido la batalla entre la conciencia y la inconsciencia. We will have lost the battle between consciousness and Y unconsciousness. si esto ha sucedido, And if this has happened, tienes que descansar you have to rest y prepararte, and get ready porque habrán nuevas batallas, or prepare yourself, because there will be new battles de las cuales podremos salir victoriosos, from those which we can be victorious. porque la victoria es parte de la maravillosa naturaleza humana. Because the victory is a part of the wonderful human nature. Tienes que saber que cada vez que expresas cualquier emoción negativa, ya sea externamente o internamente, You have to know that every time you express any negative emotion, whether it's internally or externally, gastas una considerable cantidad de energía. you expend a considerable amount of energy. Pero si tú estuvieses en un estado de recuerdo de sí, But if a person is in a state of self-remembrance, crearás una energía extra you will create an extra y energy, conservarás esa energía and you will preserve this energy para un uso noble. for a noble use. Cuando avanzas en el camino del conocimiento propio When you go down the path of self-knowledge y ves retrospectivamente algún estado interior erróneo and you look back on some erroneous inner state en el cual estabas profundamente identificado, in which you were deeply identified, podrás apreciarlo como algo pequeño y carente de importancia. you will see it as something small and unimportant. Y entonces con asombro nos preguntaremos,
And then with wonder, we would ask ourselves, ¿cómo pude yo consumir tanta energía para ese estado? how could I consume so much energy for that state? Tienen que saber que esa energía es energía de vida. We have to see and we have to know that this energy is the energy of life. La cantidad de energía que cada uno de los humanos tenemos está íntimamente ligado a los años que vamos a vivir. The amount of energy that each one of us has as human beings is related to the years that we're going to be living. Por eso es preciso privar de alimento a los estados negativos, This is why it's necessary to deprive negative states of food, porque cuanto más los alimentamos, because the more that we feed them, cuanto más los aprobemos secretamente y gocemos de esa influencia nociva, the more we secretly approve them and enjoy this harmful influence, esto derivará en más confusión en nuestra vida. this will lead us to more confusion in our lives. Cuando somos muy negativos hacia otra persona, When we are very negative towards other persons, se genera un proceso muy interesante que nosotros le llamamos esclavitud psicológica. a very interesting process is generated that we call Esclavitud psicológica. psychological slavery. Entonces, So then, esta persona aparecerá de manera muy desagradable en nuestra mente. this person will appear in a very unpleasant way in our mind. Algunas veces vendrá esta persona espontáneamente Sometimes this person would come spontaneously, o la invocaremos con nuestro pensamiento. or we will invoke it with our thoughts. Y si esto hacemos, crearemos una conexión morbosa y persistente con esa discusión. And if we do this, we will create a morbid and persistent connection with this. Cuando esta persona con la que tuvimos la discusión está imaginariamente en nuestra mente, When the person that in which we created this discussion, it's in our imaginary, in our mind, continuaremos con la crítica, we will continue with the criticize. le expresaremos nuestro odio, We will express our hatred. la amenazaremos. We will threaten them. Y el resultado de este proceso, And little by little, y el resultado de este proceso and the result of this process hace que poco a poco will make that little by little, nos vayamos volviendo esclavos de este holograma que hemos creado de nuestro enemigo. we will become slave of that hologram that we have created of our enemy. Y otra cosa curiosa que pasa en este proceso And another curious thing that happens in this process es que pensamos que al odiar a esa persona, is that we think that by hating that person, somos quien tenemos el poder, we are the ones who have the power. pero resulta que no, But it turns out that not. porque el odio persistente que genera violencia verbal y física Because persistent hatred that generates verbal and physical violence, las personas pueden llegar a sentir persons would come to feel que pueden herirse o matarse los unos a los otros. that they can hurt or kill each other. Si lo ves objetivamente, If you see this objectively, puedes ver las cadenas de la esclavitud que tú mismo te has puesto. you can see the chains of slavery that you have put on yourself. Bien, espero que todas estas reflexiones nos ayuden a ver la toxicidad y el veneno de las emociones inferiores. So I hope that all of these reflections that we have made help us see the toxicity and the negative emotions. Un gran maestro dice, A great master says, un buen pensamiento a good thought o un buen sentimiento or a good emotion es triplemente bendito. is triple blessed. Primeramente, First, beneficia a quien lo piensa, it benefits the one who thinks about it, mejorando su mente, improving their mental body, su alma. its soul. En segundo lugar, beneficia a la persona en la cual se piensa. In the second place, it benefits the person that you're thinking about. Y finalmente, And finally, beneficia a toda la humanidad, mejorando la atmósfera mental general. it benefits all humanity, improving the overall mental atmosphere.
Este es el resultado de los pensamientos y emociones negativas. This is the result of the negative and negative emotions, the expression of negative emotions. Por el contrario, un pensamiento negativo es triplemente maldito. Conversely, a negative thought is tripled cursed. En primer lugar, daña a quien lo piensa, perjudicando su mente, su alma. First of all, it hurts those who think about it, damaging their mental body. En segundo lugar, daña a la persona, que es su objetivo. In the second place, it hurts the person who is its target. Y por último, daña a toda la humanidad, viciando toda la atmósfera mental. And finally, it damages all humanity by tightening the entire mental atmosphere. ¿Qué hacer frente a todo esto? So what to do in front of all of this? Crear emociones sublimes. Create sublime emotions. Y el antídoto contra las emociones negativas And the antidote to the negative emotions, siempre van a ser y serán las virtudes. there will always be the virtues. Virtudes que viven en nuestro corazón, Virtues that live within our heart, que están en nuestro ser interior profundo. that are in our inner, deeper being. Entonces, en nuestro ser interior profundo está la intuición, So then within our interior self, it's intuition, está la observación, it's self-observation, el recuerdo de sí, self-remembrance, los anhelos de transformación the longing for transformation, y también el potencial de las emociones sublimes. and also the potential for sublime emotions. En conclusión, para desarrollar las emociones positivas, superiores o sublimes, In conclusion, to develop positive, superior, or sublime emotions, es necesario trabajar sobre las siguientes virtudes. it is necessary to work on the following virtues: Virtudes básicas, basic virtues, virtudes auténticas, reales. authentic and real virtues. La primera virtud es el amor. The first virtue is love. Y la manera como debemos reflexionar acerca del amor, And the way we should reflect in accordance to love desde la sabiduría del corazón, from the wisdom of the heart, es reconocer que habemos tomado este cuerpo para alcanzar el amor, is to recognize that we have taken this body to achieve love, el cual constituye la única meta de la vida. which is the only goal of life. La segunda virtud The second virtue es la verdad. is the truth. La verdad es la reina de las virtudes. Truth is the queen of virtues. La verdad es la luz en tu camino hacia tu autorrealización. Truth is the light on your way to your self-realization. La tercera virtud es la compasión. The third virtue is compassion. La compasión consiste en no hacer sufrir a nadie por ningún motivo Compassion consists in not making anyone suffer for any reason, y también aplacar el sufrimiento de los demás. and also appeasing the suffering of others. La cuarta virtud, The fourth virtue, la alegría. joy. Sonreír ilumina nuestro rostro Smiling illuminates our y face limpia nuestra psique and cleans our psyche y el entorno. and the environment. La sonrisa es la expresión del corazón feliz. The smile is the expression of a happy heart. La quinta virtud, The fifth virtue, serenidad. serenity. Desde la calma todo es posible. From the calm, everything is possible. Desde la serenidad podemos disfrutar de la belleza de la vida y de nuestras relaciones. From serenity, we can enjoy the beauty of life and relationships. Y podremos relacionarnos con lo sagrado de la otra persona. And then we can relate to the sacred of the other person. La sexta virtud es la gratitud. The sixth virtue is gratitude. La vida y este grandioso día en el que estamos reunidos Life and this great day in which we're united, es realmente un milagro. it's really a miracle. Tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos, Your mother, your father, your brothers, your friends, la naturaleza, nature también son parte de este milagro. are also part of this miracle. Y lo único que nos queda es dar gracias. And the only thing that we should do is to give thanks. Gracias, Thank you. gracias Thank you por toda esta riqueza. for all of this richness.
La séptima virtud es la esperanza. The seventh virtue is hope, La convicción en el cambio. the conviction in change, La esperanza en la convicción en el cambio. the hope in the conviction in change, En la iluminación. in En enlightenment, la autorrealización. in self-realization, En la integración de las virtudes en tu vida. in the integration of the virtues in your life. Y esto es posible And this is possible mediante el amor, and can only be achieved through love, el esfuerzo effort, y el estudio continuo de ti mismo. and continuous study of yourself. Entonces la esperanza nos da la pauta So then hope de que la encarnación del amor, tells us that the incarnation of love el despertar, and the la awakening, iluminación, illumination, la autorrealización self-realization es posible, is possible. es nuestro destino. It's our destiny. Y esa es la esperanza que debemos guardar en nuestro corazón. And this is the hope that should remain within our heart. La octava virtud, The eighth virtue, autoestima psicológica y espiritual. psychological and spiritual self-esteem. Para desarrollar esta autoestima, In order for us to develop this self-esteem, necesitas sentir que tu cuerpo es un templo de Dios en movimiento. you need to feel that your body is a temple of God in motion. Si sientes que todos los seres son imágenes de Dios, If you feel that all beings are images of God, si comprendes que estás aquí para lograr y disfrutar de la felicidad que ya vive en ti, if you understand that you are here to achieve and enjoy the happiness that Entonces- already exists and lives within you, entonces podrás florecer para siempre. then you will be able to flourish forever. Y la novena virtud, And then the ninth virtue, que ya está lista en nuestro corazón that it is in our heart, para brotar como una flor en primavera, ready to bloom like a flower in summer or y es spring, sorry. el perdón. And this is forgiveness. Para lograr esta virtud, In order to achieve this virtue, tienes que desarraigar todo sentimiento de antipatía en tu corazón. you have to release any feeling of antipathy within your heart. No importa lo que te hayan dicho. It doesn't matter what they have No told you. importa lo que te hayan hecho. It doesn't matter what they have made to you. Es posible, It is possible. es necesario It is necessary perdonar to forgive y perdonarse. and to forgive yourself. Practica y reflexiona sobre estas maravillosas virtudes cada día. Practice and reflect on these wonderful virtues every day. Vive conforme al amor Live according to love, y encontrarás internamente and you will find internally la paz que tanto has buscado en el exterior. the peace that you have sought so much abroad. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention. Bien, como en las anteriores ocasiones, So as we've done in the past, voy a hacer una meditación I will make a meditation que va a ayudarnos a completar la información de este día. that will help us understand the information of today. Pero antes de la práctica, But before we do the practice, quiero hacer una recomendación. I want to make a recommendation. Y es que es un ejercicio simple de revisión. And it's a simple exercise of revision. Lo primero que tenemos que hacer es, de este ejercicio es en las mañanas. So we should do this exercise in the morning. Cuando nos despertemos, When we wake up, observemos nuestra mente. let us observe our mind. Y obviamente lo primero es dar gracias por esta magnífica existencia que tenemos. And obviously the first thing to do is to give thanks for this wonderful experience that we have. Y desde ese espacio de agradecimiento, And from this space of thinking, limpia tu mente clean your mind de estados negativos y desagradables. of these negative states, Y luego, levántate and then wake up or arise a vivir el amor intensamente en ese día. to live love intensively in this day. Y en la noche, And then at night,
También da gracias Also give thanks por la vida y la energía de ese día for life and the energy of this day y todos los regalos, and all the gifts, y examina tus estados negativos and examine your negative states y trata de verlos retrospectivamente. and try to see them retrospectively. Si lo haces sinceramente, If you do this sincerely, si has llegado al punto de reconocer su condición negativa if you have come to the point to that you realize your negative y states deseas librarte de ella, and you want to liberate from them, asume el desafío take the challenge, y poco a poco descubrirás tu poder interior. and little by little you will discover your interior power. Bien, entonces esto es un ejercicio en la mañana y en la noche, pero vamos a hacer nuestra meditación. So then this is a review exercise that we do in the morning and at night, but we're going to do our practice. Esta meditación es la meditación en nuestro corazón. This meditation is a meditation in our heart. Vamos a meditar en la luz inmortal que existe en nuestro corazón, We're going to meditate in that immortal light that is within us, de la cual emana el amor de muchas maneras. from which emanates love in many different Esta ways. meditación tiene el poder de ayudarnos a tener mayor conciencia en nuestra vida. This meditation has the power to let us achieve more consciousness within our life. Bien, entonces ahora vamos a acomodarnos en una postura cómoda. So now we're going to adopt a comfortable position. Todos en el lugar donde nos encontremos, sentados o acostados, So all of us in the place that we're at, we can be sitting or laying down. adoptemos la postura más confortable. Let us adopt the most comfortable position. Vamos a inhalar luz y exhalar luz 3 veces. We're going to inhale light and exhale light 3 times. Inhalamos luz, We inhale light, exhalamos luz. we exhale light. Inhalamos luz, We inhale light, exhalamos luz. we exhale light. Inhalamos luz, We inhale light, exhalamos luz. we exhale light. Esta luz nos ha relajado profundamente. This light has relaxed us completely. Ahora sentimos nuestro corazón, Now we can feel our heart. sus latidos. It's beating. Esos latidos son latidos de vida. These heart beatings are beatings of life. Por un instante, medita en esos latidos. Meditate on those beats for an instant. Solo una persona que está viva puede sentirlo. Only a person who's alive can feel them. El corazón no es un músculo más. The heart, it's not another muscle. El corazón es el habitáculo de nuestro ser. The heart is where being dwells. Nuestro corazón es el templo de nuestro ser. Our heart is the temple of our being. Ahora penetra más allá de tu corazón. Now penetrate beyond your heart. Y en cada paso irás descubriendo un camino And in every step, you will be discovering a path a un hermoso jardín. to a beautiful garden. Te vas internando en ese jardín. You're going to be entering this garden. Un jardín con eterna primavera. A garden with eternal spring. Un jardín lleno de vida, A garden full of life, con árboles, with trees, flores, flowers, pájaros birds, y un precioso arroyo de agua cristalina. and a beautiful stream of crystal clear water. Camina, Walk, disfruta, enjoy, respira la belleza y los aromas de ese Edén interior. breathe in the beauty and the aromas of that inner Eden.
Respira y envuélvete con la paz de ese lugar santo. Breathe and surround yourself with the peace of this holy place. Camina, Walk disfruta. and enjoy. Y frente a ti, And in front of you, dentro de ese bello jardín, within this beautiful garden, podrás ver un templo. you will be able to see a temple. Y ahora te diriges hacia la puerta de ese maravilloso templo. Now you walk towards this door or main door of the temple. Entra al interior de ese templo. Enter to the interior of this temple Ve hacia el altar. and go towards the altar. Camina suavemente. Walk gently or softly, Y descubrirás en el altar una luz maravillosa and you will find in the altar wonderful light que irradia felicidad, that radiates happiness, calma, calm, amor. love. Acércate a esa luz, Walk towards this light, a esa luz brillante y magnificente. to this brilliant and magnificent light. Quédate frente a ella. Stand in front of it. Y puedes quedarte de pie o arrodillarte si gustas. You can stand or you can kneel if you like to. Cruzar tus brazos Cross your arms o juntar tus manos or put your hands together y que queden frente a tu corazón. so that they may be in front of your heart. Esta luz tiene un mensaje para nosotros. This light has a message for us. Y cada uno de estos sabios consejos And each of these wise advice que emanan de esa luz, that emanates from this light, repítelos mentalmente repeat them mentally o verbalmente. or verbally. Viviré con amor, I will live with love. respiraré con amor, I will breathe with love. cantaré con amor, I will sing with love. comeré con amor, I will eat with love. beberé con amor, I will drink with love. hablaré con amor, I will speak with love. oraré con amor, I will pray with love. meditaré con amor, I will meditate with love. pensaré con amor, I will think with love. me moveré con amor, I will move with love. purificaré mis pensamientos, I will purify my thoughts, palabras words, y acciones and actions en el fuego del amor. in the fire of love. Me bañaré I will bath y me sumergiré and immerse myself en el océano sagrado del amor. in the sacred ocean of love. Probaré la miel del amor I will taste the honey of love y me convertiré en la encarnación del amor. and become the embodiment of love. Así sea, So be it. así es, So is. es. It is. Inhalamos y exhalamos ese amor. We inhale and exhale this love. Inhalamos y exhalamos esa luz. We inhale and exhale this light. Inhalamos y exhalamos esos sabios consejos. We inhale and exhale this wise advice. Y poco a poco vamos sintiendo nuestro corazón, And little by little, we start feeling our heart, la vida, life, la alegría, joy, la conexión connection, y nuestras nuevas promesas
and our new promises de amar, of loving, de ser verdadero, of being true, de ser compasivo, of being compassionate, de estar alegre, of being happy, de estar sereno, of being serene, de vivir con agradecimiento, to live with gratitude, de vivir con esperanza, of living with hope, de amarnos a nosotros mismos to love ourselves, y amar a la chispa divina que vive en nosotros and to love the divine light that dwells within us, y perdonar. and to forgive. Nuestro corazón sigue latiendo. Our heart continues beating. La vida sigue palpitando en nosotros. Life continues palpitating within ourselves. Inhalamos luz, We inhale light, exhalamos luz. we exhale light. Inhalamos luz, We inhale light, exhalamos luz. we exhale light. Movemos nuestras manos, We can move our hands, nuestros hombros, our shoulders, tronco, our trunk, piernas, our legs, pies. feet. Abrimos nuestros ojos. We can open our eyes. Bien, muchas gracias Thank you very much por vuestra atención. for your attention. Bien, ahora Now, 3 preguntas we'll answer 3 questions que responderé con mucho gusto. that I will respond very happily. So if your mother is a drug addict and is very, very negative, always complaining, lying, stealing, always causing you stress and problems, do you let go of her? And how do you even do that without feeling negative emotions such as guilt, fear for her, and worry? La pregunta es, si tu madre es adicta a la droga y es muy, muy negativa, siempre quejándose, robando, diciendo mentiras, siempre causándote estrés y problemas, ¿la dejas ir? ¿Cómo la dejas ir? ¿Y cómo haces eso sin tener emociones negativas como la culpa, el miedo por ella y no preocupación? Es una muy buena pregunta This is a very good question. y es una situación que se está viviendo en todo el planeta. And this is a situation that we're living throughout the planet. Es obvio que no deberíamos vivir así. It is obvious that we should not live like this. Nadie debe vivir así. No one should live like this. El consumo de las drogas es un gran error. Drug abuse is a great error. Es una equivocación. It's a mistake. Entonces, una persona que ha consumido drogas So a person who has consumed drugs ha olvidado completamente su corazón. has completely forgotten about the heart. Una persona que ha consumido drogas So a person who has taken drugs para llegar a un estado de abandono como el que tú comentas, to have reached a state of abandonment like the one you're commenting, se ha quedado viviendo en la inconsciencia, has stayed living in en el unconsciousness, territorio del ego, in the territory of the en ego, los lugares más bajos de nuestra mente. in the lowest levels of our mind. Es obvio que está en crisis It is obviously that it is in y crisis requiere todo nuestro amor, and requires all of our love, toda nuestra compasión. all of our compassion. Tienes que ejercitarte en el amor, You have to exercise yourself en la in love, compasión, in en la compassion, comprensión. in comprehension. Habrá momentos de cordura en ella,
there will be good moments in her. Son en esos momentos donde su conciencia puede respirar el aire fresco de la vida. In those moments, her consciousness can really breathe the air of life. Entonces abrázala. So hug her, Dile que la amas. tell her you love her, Atiéndela. take care of her. Pero luego esa conciencia que se está asfixiando But then that consciousness that it's being asphyxiated será sumergida nuevamente por el ego a los lugares más profundos de nuestro corazón, donde está aprisionada nuestra conciencia. will be taken by the ego to the lowest levels of our heart, where our consciousness is prison. Realmente tu madre está sufriendo. Your mother is really suffering. Y te vuelvo a repetir, And I repeat again, necesita tu consideración, it needs for your tu consideration, compasión, your compassion. necesita tu amor, It needs your love, tu oración. your prayer. Ojalá esté asistiendo a algún tipo de terapia, Hopefully she's assisting to some kind of therapy. pero el ambiente que ella genera en tu hogar But the environment that she generates within your home, solo está en la mente de ella. it's only in the mind of her. Pero si tú copias el estado mental de tu madre, But if you copy the mental state of your mother, entonces tú estarás viviendo dentro de la mente de tu madre. then you will be living within the mind of your mother. La distancia que tienes que guardar The safe distance that you have to create no es exactamente física, is not necessarily physically, sino mental, but mental, emocional. emotional. Tienes que protegerte, You have to protect yourself. tienes que cuidarte. You have to take care of yourself. Es muy importante que trabajes para ti misma, It is very important that you work for yourself, que medites, to meditate, que hagas oración. to do prayer. Necesitas un trabajo espiritual real, You need a real spiritual work, un trabajo psicológico real real psychological work, para poder mantenerte en esta gran prueba en tu vida. in order for you to stay good in this test of life. Pase lo que pase, debes seguir amando a tu madre. Whatever happens, you should remain loving your mother. Y para tu propia sanidad, sal a caminar, And for your own health, go out and walk. respira el aire puro de la naturaleza, Breathe the air of nature, porque es el oxígeno que necesitarás para poder respirar en tu hogar. because it is the oxygen that you will need in order for you to breathe within your home. No te dejes contaminar, Don't let yourself be contaminated. no contamines. Do not contaminate others. Ella se quedó en algún lugar de su experiencia She stayed in a place within her experience, y no puede volver. and she cannot come back. Algún día lo hará. She will do it one day. Mientras tanto, practica la virtud. So in the meantime, practice virtue. No abandones tu trabajo interior. Do not abandon your inner work. Una siguiente pregunta es, ¿mediante la meditación en silencio puedo sanar mi mente? So the next question is, through the meditation in silence, can I heal my mind? Sabemos que en la mente hay múltiples pensamientos. We know that within our mind there's multiple thoughts. Hay diálogo interior. There's interior dialogue. Ese diálogo aparece subrepticiamente. This dialogue appears abruptly. No lo invocamos, no lo llamamos. We do not invoke it, we do not call it. Allí está. It is there. Esto en psicología se llama inconsciente. This in psychology is called unconscious. Ese inconsciente que contiene el diálogo interior This unconsciousness that contains this internal dialogue nos demuestra la presencia del ego. shows us the presence of the ego. Es el territorio del ego. This is the territory of the ego. Allí se mueve sin nuestro permiso.
In there, the ego moves without our permit. Queridos amigos y amigas, Dear friends, es muy importante tener una visión adecuada de lo que es el ego. it is very important to have an adequate vision of what the ego is. Porque si no sabemos esto, Because if we do not know this, aunque nos relajemos en una práctica meditativa even if we do relax on a meditative practice y entremos en un proceso de placer and enter into a process of pleasure o de amor, or of love, esto no va a eliminar al ego. this will not eliminate the ego. Entonces, son dos cosas importantes a comprender dentro del proceso meditativo. So there's two things that we should comprehend of this meditative process. Primero, que es posible acceder a las maravillas de nuestro corazón a través de la meditación. First, that it's possible to enter the wonders of our heart. Y de esa experiencia espiritual es donde debemos tomar el combustible, la energía para el proceso de observación. And from this experience is from which we should take the power or the energy in order to do our spiritual work Observación. and also our self-observation. Y en ese proceso, entonces, ver y trabajar seriamente con el ego. And in this process of observation, see and work with the ego. Hay que establecer una diferencia entre lo que es el pensamiento y el pensador. We have to establish a difference of who the thought is and the thinker of that thought El is. pensador es el que produce los pensamientos. The thinker is the one that produces those thoughts. El pensamiento es la consecuencia de los pensadores interiores. The thought is the consequence of those inner thinkers. Si en nuestra meditación no tomamos cuenta la existencia del ego, If in our meditation we do not take into consideration the existence of the ego, obviamente que lograremos resultados. obviously that we will achieve some results. Se relajará plácidamente nuestro cuerpo físico, Our physical body will relax, inclusive nuestra mente, even our mind, pero el ego seguirá allí. but the ego will remain there. Entonces, por eso es importante en un proceso meditativo So this is why it is very important in a meditative process también observar nuestros pensamientos. to also look at our thoughts. Y cada pensamiento que surge en nuestra mente And every thought that arises within our mind debe ser investigado. must be investigated. ¿De dónde viene? Where does it come from? ¿Por qué aparece? Why is it appearing? ¿Qué quiere? What does it want? Cuando comprendamos esto, When we understand this, hay que dejarlo ir. we have to let it go. No hay que dejar ir ningún pensamiento We should never let go of any thought que no haya pasado por ese filtro. that has not gone through this filter. Ese proceso que estoy indicando se llama comprensión. This process, which I'm indicating, it's called comprehension. Es un microanálisis que estamos haciendo del pensamiento It's a microanalysis that we're doing of the thought que genera una comprensión that generates a y comprehension le quita energía a ese pensamiento. and takes away energy from that thought. En esa condición, todo pensamiento debe dejarse ir. In this condition, every thought must be let go or let go. Pero si en nuestra meditación vemos el pensamiento y lo dejamos ir sin esa microcomprensión que nos da el microanálisis, But if in our meditation we let go of this thought without doing the micro analysis of this thought, el resultado simplemente será el adormecimiento de nuestra mente. the result will be the sleepiness of our mind or numbness of our mind. Entonces, la meditación es fundamental So meditation is y fundamental puede ayudarnos muchísimo, and can help us very much. pero hay que tomar en cuenta, But we have to take into consideration, obviamente, la conciencia en nuestro corazón, obviously, the awareness within our heart, el ego, the ego, el microanálisis, the la microanalysis, microcomprensión the microcomprehension, y soltar. and let go. Esto es un nivel maravilloso de meditación.
This is a very nice level of meditation. Luego hay otros tipos de meditaciones Then there's other types of meditations que nosotros lo estudiamos y practicamos en Neuma. that we study and practice this in Yuma. Bien, la última pregunta de este día. La pregunta es, ¿cómo puede protegerse el ser humano de la violencia ejercida por los gobiernos si practicamos el amor en estos tiempos de pérdida de libertad? ¿Cómo oponernos? So the question is, how can we protect ourselves from the violence that we're receiving from our governments? If we practice love, in these times of loss and loss of liberty, how can we oppose to this? La mejor resistencia es el amor. The best resistance for this is love. Confiemos en el poder del amor. Let us trust in the power of love. El amor nos da conciencia. Love gives us consciousness. Como esta sociedad no ama, Since this society does es not love, inconsciente. it's unconscious. Y los poderes gobernantes y los poderes que no vemos And the powers that govern us and the powers that we don't see, solo pueden tener acceso a la ignorancia y a la inconsciencia they can only access ignorance and y a la unconsciousness falta de amor. and to the lack of love. La mejor rebelión que podemos hacer nosotros The best rebellion that we can es la do rebelión de la conciencia. is the rebellion of the consciousness. Y esto significa en construir gradualmente, And this means to build gradually, cultivar gradualmente to cultivate gradually el amor. love. Si amamos, If we love, nuestra oposición a todo aquello que nosotros nos afecta our como humanos opposition that everything that affects us as humans tendrá un efecto. will have an effect. Confiemos en el amor, Let us trust in love. confiemos en las virtudes. Let us trust in the Pero la virtues. revolución empieza en nosotros mismos, But revolution starts within se ourselves. extiende a nuestras casas It extends to a our nuestros houses, barrios. to our neighborhoods, y al mundo. and to the world. Es gradual, It is pero gradual, hay que confiar que así es. but we have to trust that this is the way. La revolución del amor y en el amor es posible The revolution of love and in love is y possible, el cambio será una realidad. and the change will be a reality. Infinitas gracias a cada uno de ustedes Thank you very much to each one of you por su atención, for your su attention, presencia, your presence, por la amabilidad de estar ahí cada vez. for your kindness of being here every time. Y también gracias a Uwe And also thank you to Uwe por la traducción en este día. for the translation on this day. Y obviamente gracias a Neuma Institute, And obviously thanks to Neuma Institute, gracias al Águila Dorada thanks to the Golden Eagle, y a toda la comunidad internacional que hace posible este ciclo de las 4 claves para transitar el samsara. and all the international community that makes possible the series of the 4 keys to transit samsara. Tenemos una cuarta y última reunión el 3 de mayo We will have a 4th and last meeting on May 4th, y es la espiritualidad en la vida diaria. May 3rd, sorry, and is spirituality in everyday life. Después descansaremos 2 semanas Then after that, we will rest for 2 weeks. y en ese descanso estamos nosotros trabajando para iniciar el curso del conocimiento interior. And in those 2 weeks, we're working in order for us to start the inner knowledge En donde course, todas estas cosas lo tratamos en profundidad. and in which all of these themes that we talk today, we treat them deeply. Y paralelamente estaremos también haciendo 2 cursos And we will also be offering 2 courses con 2 facilitadores de Neuma. with 2 Neuma facilitators. Maite Pardo estará hablando sobre los sueños. Maite Pardo will be speaking about dreams. Es una herramienta maravillosa para el autoconocimiento. It's a great tool for self-knowing yourself. Y también habrá otro curso And there will also be another course sobre meditación y mantras.
connected to meditation and El mantras. facilitador es Arturo Lozano. The international facilitator is Arturo Lozano. Habrán 2 conferencias introductorias. There will be 2 introductory que conferences ustedes podrán escuchar. that you can listen to them. Bien, entonces estamos presentando 2 materias fundamentales para el conocimiento de nosotros mismos. So we're offering 2 topics in which you can get to know yourselves better. Después, So, en otra ocasión, después de 2 semanas, cuando termine la 4ª clave, so in 2 more weeks, after the 4 keys to samsara are done, quiero hacer, como ahora con ustedes, 4 conferencias I want to do, as we're doing now, 4 conferences que le hemos llamado El Gurú en tu vida. that we have called the Guru in your life. Y vamos a estudiar lo esencial de las enseñanzas maravillosas de 4 maestros que han dado mucha luz a la humanidad. And in there, we're going to study 4 marvelous teachings of 4 masters that have given a lot of life to humanity. Obviamente Buda, Obviously, Buddha, obviamente Jesús. obviously, Master Jesus. Hay mucho que aprender de Mahoma We have a lot to learn from Mahoma y cosas maravillosas de Mohammed. Krishna. and a lot of marvelous things from Krishna.